Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al primer módulo y al primer tema de lo que es el Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Este primer módulo, denominado Estudios de los Derechos Humanos, tiene como primer tema la conceptualización y las características dentro de lo que son los derechos humanos. Un elemento que hay que tomar en cuenta y considerar fundamentalmente es que los derechos humanos es la necesidad de comportarse fraternalmente con aquellos que nos rodean. Es una característica común de todas las grandes tradiciones. O sea, no está solamente dedicado a un grupo de personas o a un grupo, sino que engloba a todo lo que son las personas. Tenemos que darnos cuenta que la palabra derecho, como tal, proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en la sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y su carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Ese es un primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. Un segundo elemento es el tema de humano, porque estamos refiriéndonos a establecer que los seres humanos somos los únicos seres vivos que han desarrollado ciertas características como son el raciocinio, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la postura bípeda y la convivencia en complejas estructuras sociales. El ser humano pertenece al mundo de los animales, a la clase de los mamíferos y al orden de los primates. Es por eso que además vamos a trabajar con ese conjunto. Todos los seres humanos, toda la humanidad. Los derechos humanos se refieren a ese proceso que hay que considerar y hay que tomar en cuenta. Dentro de lo que son los derechos humanos y este primer tema, el otro elemento que vamos a tomar es el hecho de que existe una línea de tiempo que es con la cual se inicia lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos no es solamente la declaratoria que se va a dar en una época, en un determinado día y mes, sino que es un proceso de larga data. Y este proceso se va a iniciar el año 539, antes de Cristo, con el cilindro de Ciro, donde nacen los derechos humanos, donde se indica que todos los esclavos son libres. Este es un elemento fundamental que hay que tomar en cuenta. O sea, ya en algún momento se había hablado de que los derechos humanos eran parte de toda la humanidad, de todos los seres humanos, a pesar de su condición. En 1215 se firma en Inglaterra la Carta Magna, donde se establece que el rey Juan sin tierra debe respetar la libertad de la Iglesia, la libertad personal, garantías procesales y derechos como el de propiedad y tránsito libre, garantías que no existían, ya que el poder del rey era casi absoluto. Sin embargo, en líneas generales, es una declaración de los derechos del pueblo inglés frente a la corona. Este es un elemento fundamental, ¿no? Porque estos elementos han sido recuperados, rescatados de los que ya habían planteados en lo que se había encontrado en todo lo que era en la parte de Egipto, ¿no? El otro hito histórico fundamental de lo que es los derechos humanos está en el Habeas Corpus inglés de 1679, que afianzaba las garantías al derecho de libertad o Bill of Rights de 1689, que se pretendía que el poder de la autoridad real de suspender las leyes o de ejecutar las leyes sin el consentimiento del Parlamento se convierta en algo ilegal, ¿no? La idea de todo este proceso es que haya un derecho de los individuos de presentar peticiones al rey y que todo encarcelamiento o persecución en razón de estas peticiones sean ilegales. Sin embargo, eran derechos colectivos de la nobleza frente al rey. O sea, son todavía elementos que van a ir configurando lo que son los derechos humanos.
Posteriormente ya tenemos en lo que es 1776, estamos hablando las primeras manifestaciones de juridificación, es decir, de reconocimiento de los derechos humanos como inherentes a la persona, y esas vienen en las declaraciones de independencia fundamentalmente de los Estados Unidos y en la Declaración Francesa de 1789 con la Declaración del Hombre y del Ciudadano. En esta época se van a instaurar lo que son 4 derechos fundamentales: la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. La nación del derecho humano implica la progresividad en el sentido de que el concepto mismo es histórico de los derechos humanos. Incluso en su revolución jurídica internacional está la idea de que hay una tendencia no empírica y conceptual que expande de manera continua e irreversible. Eso quiere decir que no se mantiene el concepto de manera estática. Va a ir cambiando. En el ámbito de los derechos humanos respecto del número y del contenido de los derechos protegidos como de los medios para protegerlos. Por eso es algo que va a ir cambiando, cómo va a ir cambiando nuestra propia sociedad. Se consideraba que todas estas declaratorias, 1776, 1789, es la primera formulación moderna de los derechos humanos. Va a servir como modelo para otras declaraciones posteriores, ¿no? Y fundamentalmente la Constitución Federal Americana, que tenía como principio el hecho de que todos los hombres por naturaleza son igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, que esa es la fundamental declaratoria de los derechos del pueblo de Virginia, dada en 1776. En 1789 su objetivo es proclamar los derechos naturales e inalienables y sagrados del hombre. Se conciben como derechos individuales por nacimiento, no se pierden por el pacto social y resultan intangibles para toda autoridad política. En muy pocas líneas de tiempo sobre los derechos humanos, se va a considerar la Revolución Rusa de 1917, que transformó la realidad mundial. Lamentablemente su duración fue corta, de no más de 10 años, y luego se convirtió en una burocracia, partidocracia y una dictadura. Pero los derechos de las personas fueron su máxima expresión y es por eso que también se convierte en un hito histórico fundamental de lo que es los derechos humanos. También tenemos que darnos cuenta que de una u otra manera, en ciertas épocas de estos procesos, hubieron momentos en los cuales los derechos humanos no fueron contemplados. Y uno de ellos fue en 1800, donde Napoleón no reconoce los derechos individuales. 1819, también los europeos se unen, que si bien se unen y vencen a lo que es Napoleón, van a retomar con fuerza los derechos humanos, pero va a existir un tiempo de la inexistencia de ellos. Pero en 1820 nuevamente se firman acuerdos para los derechos humanos que están de manera exclusiva en lo que es Europa. Ese es parte del proceso que ha tenido que seguir los derechos humanos y que van desde lo que es un continuo hasta luego haber espacios de vacío. Luego tenemos ya posteriormente, ya en la época moderna, en el siglo XX, en 1915, hay una conciencia viva por la lucha de las libertades. Abre paso al movimiento socialista que impulsa la urgencia de los derechos sociales. Al terminar la Primera Guerra Mundial se hace la primera exigencia y al final de la Segunda Guerra Mundial genera la necesidad de crear un frente común para la defensa de los derechos humanos. De ahí nace 1915, antes de la Primera Guerra Mundial. Gandhi hace protestas en la India. Toda la gente en la tierra tiene derechos y establece un movimiento pacifista muy, muy fuerte ligado a lo que es fundamentalmente esa idea de una convivencia armónica entre los seres humanos. En 1930 se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo a partir del pacto Gandhi-Irwin, que es cuando
Gandhi levanta sus medidas, levanta todo lo que es la huelga de hambre. La India tiene una postura diferente ante lo que son las otras naciones y se conforman lo que es ya a nivel mundial, lo que se ya empezó a conocer como derechos humanos. Tenemos que recordar que en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y desde ese momento se pierden los derechos humanos. De 1939, lo que decíamos, la Segunda Guerra Mundial, está todo lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener que la Segunda Guerra Mundial va a determinar casi la extinción de los derechos humanos. O sea, se van a perder todos los puntos que se habían considerado y es por eso que las Naciones Unidas va a generar en 1944 la necesidad de crear derechos humanos que permitan el cambio, de generar el cambio, de considerar el cambio como parte de ese proceso. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas fundamentalmente plantea y dice que ellos son creados o fundados a partir de justicia, libertad, paz. Y esta Carta de las Naciones Unidas que se firma en San Francisco en 1945, el 26 de junio de 1945, va a crear la Comisión de los Derechos Humanos encargada de elaborar la Declaración Universal, la que supone que los países asociados deben firmarla y llevarla a cabo. Y es por eso que en 1946 no existe un concepto único de derechos humanos. Y esto se va a ir manteniendo de manera permanente en el transcurso del tiempo. Va a depender mucho de quién y cómo se interpreten los derechos humanos. En 1948, el hito más fundamental de lo que son los derechos humanos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Es a partir de ahí que se lo ha denominado el signo de la esperanza. Va a concluir la Segunda Guerra Mundial y se va a promulgar los derechos humanos. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se había apoderado de la atención del mundo bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt, defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pero no terminan ahí los hitos históricos de lo que son la Declaratoria de los Derechos Humanos. Luego tenemos en ese periodo, 1948, la presidenta encargada de hacer la declaratoria, pero en un país donde la segregación racial es muy fuerte. Y es por eso que en 1958 Martin Luther King, que nace en Atlanta el 15 de enero de 1929 y muere en Memphis el 4 de abril de 1968, pastor estadounidense de la Iglesia Bautista, va a desarrollar una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento de los derechos civiles para los afrodescendientes y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Ese es uno de los hitos que ha logrado permitir eliminar la segregación racial en Estados Unidos. Luego tenemos en 1990 Nelson Mandela, que pide derechos humanos, igualdad y libertad de expresión. Nelson Mandela, ha sido uno de los que más ha peleado por el tema de trabajar contra el apartheid político. Ha sido un filántropo sudafricano que actuó como presidente de su país de 1994 a 1999. Fue el primer mandatario de raza negra que encabezó el Poder Ejecutivo y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país.
Su gobierno se dedicó a desmontar la estructura social y política heredada del apartheid a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. De esta manera, nosotros tenemos toda la historia de lo que es los derechos humanos. Pero algo que no debemos olvidar, que el primer hito histórico más importante del feminismo se produjo en 1789 en la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París marchaban hacia Versalles al grito de libertad, igualdad y fraternidad, y exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer. Y no solo el derecho al voto, también exigieron una participación política, una participación en las propias organizaciones. Lamentablemente, en la Revolución Francesa, una de esas mujeres que encabezaba ese movimiento, Olympia de Gaulle, fue condenada a morir en la guillotina por proclamar y luchar por los derechos humanos de las mujeres, el derecho al voto y el derecho a la participación. La Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, que se considera un hito en la historia humana y en la historia de los derechos humanos, se proclama, como ya les indicaba, tras la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948. Esta declaratoria la encontrarán ustedes en la bibliografía de referencia que tienen y que sería muy importante que la lean, porque es parte de todo el diplomado y le tocará se tocará en cada uno de los módulos. Pero además considerando que parte de esa declaratoria también será de lo que es el control de lectura. Hay que indicar un elemento. La Declaración Interuniversal de los Derechos Humanos es el inicio de lo que se conoce en la actualidad como el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Declaración Universal pueden ser apenas 10, 20 o 30 planteamientos y que ahora podemos encontrar, dependiendo del país, dependiendo de los lugares, dependiendo de su situación social, económica, de cada país, estos pueden haberse incrementado o reducido a menos cantidad o a mayor cantidad. Pero además hay que tomar en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos, valga la redundancia, es el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es la declaratoria universal, no solamente es el derecho internacional, sino que estos van a formar parte de un cúmulo de propuestas jurídicas que mejoren la condición o la situación de sectores de poblaciones. Ahí vamos a tener la Convención de los Derechos del Niño, vamos a tener las declaraciones las declaraciones hacia o a favor de las mujeres. El concepto de derechos humanos, para que ustedes se den cuenta, es muy amplio y va a partir primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, que viene a ser ese conjunto de tratados, convenios, ideas que se van generando y que se van a ir aplicando en cada determinado estado. Y cada estado va a tener su propia particularidad de poder aplicarlo y va a hacerlo también a través de ciertas especificidades. Este estado, a partir de esas particularidades y especificidades, van a llegar a influir en lo que son las ciudadanas y ciudadanos. El concepto de derechos humanos es cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra una ciudadana o un ciudadano. Su acción puede ser de un delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano. El Estado, de manera directa hacia los ciudadanos, a través de lo que es su derecho, pero también puede darse a través de una violación como tal. Esto es cuando nosotros tratamos de proteger nuestras propias
condiciones de vida, nuestro derecho a salud, nuestro derecho a la educación. Y eso puede ser una violación del derecho humano en la medida que en el Estado no actúe de la forma más adecuada. Y es por eso que cuando trabajamos entre Estado y ciudadanos, también puede darse en cambio cuando un ciudadano es el o la que comete una acción contra un representante de una institución del Estado. Su acción puede ser un delito, pero nunca una violación a un derecho humano. Solo el Estado viola los derechos humanos y eso hay que tomarlo muy en cuenta y hay que analizarlo porque es el Estado el que nos provee de derechos, ese es el Estado el que nos da los derechos. La definición, una de las definiciones que nosotros vamos a manejar de derechos humanos está en relación a lo que es este concepto que lo van a encontrar de manera general. Los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual y social, material y espiritual. Esa es la definición que vamos a trabajar nosotros en este módulo. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? En las características de los derechos humanos, ustedes van a encontrar, dependiendo de la corriente, dependiendo de las personas que lo trabajan, pueden ser 2, 3, 4, algunos dicen solo 3. Nosotros vamos a trabajar con 6, que creo que son los más importantes. Los universales, en los cuales se dice que todas las personas, sin ningún tipo de diferencias, gozan de sus derechos humanos y todos los estados tienen el deber de respetarlos. Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Son necesarios para vivir en paz y armonía social. Los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros y por ende de toda lo que es la sociedad. Son inalienables, que ese es el otro elemento fundamental. ¿Qué quiere decir? No se pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de ninguna persona como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, a la educación, es parte de nuestros derechos, son propios de cada una de nosotras y tienen que estar siempre presentes. Las otras características es que son inviolables. Ninguna persona, autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarlos o elegirlos. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos. No comparte de estos, que no podemos decir una parte sí, una parte no, o hacernos de cuenta que hay algunos elementos que pueden ser aplicados y que otros no. Imprescriptibles, como lo dice la palabra, no pierden validez en el paso del tiempo. Las personas siempre deben exigirlos y en la exigibilidad está también, en la exigibilidad de los derechos está nuestra capacidad de tener y de poder poseer los derechos. Y están interrelacionados en la medida que tienen una íntima relación entre sí. No es que uno está encima de otro, no es que un derecho tenga menor validez que el otro. Todos los derechos tienen la misma validez por estar interrelacionados. Por eso, el derecho a la vida no puede haber derecho a la educación. Sin derecho a la educación. Sin el derecho a la integridad física no hay derecho a la salud. Y hay que considerar que los derechos también tenemos que respetarlos. Muchas gracias por su atención.